Buenas tardes, doctora. Cuéntenos, ¿por qué se dice que la misma Asamblea Legislativa que eligió en el 2009 no puede volver a elegir magistrados en este proceso que ya está en marcha? Sí, muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todas las personas que se sintonizan con nosotros en este Tweetcam. Muchas gracias por la oportunidad para poder platicar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es absolutamente fundamental para la democracia del país. Y es justamente por un tema de protección a la democracia que en la Constitución se ha establecido un sistema de frenos y contrapesos en el que se establece que cada uno de los poderes del Estado tiene una cuota de poder limitada que de alguna forma y a través de diversos mecanismos que sería muy extenso desarrollar en esta oportunidad, se controlan entre sí. Entonces, uno de los sistemas de frenos y contrapesos que se han establecido en nuestra Constitución es que cada vez que se elige una nueva Asamblea Legislativa, se puede nombrar a 1/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto permite mantener cierto equilibrio, cierto balance en la configuración de la Corte, evita que se politice excesivamente, ya que cada vez que se elige una nueva legislatura, se renuevan 5 de los magistrados. Entonces, ¿por qué esta misma Asamblea no puede y no debe volver a elegir? Por 2 razones. Una, porque ya eligieron a los actuales magistrados, o sea, los magistrados quiero decir que entraron el 16 de julio del 2009, fueron electos por esta Asamblea Legislativa y por lo tanto esta Asamblea Legislativa ya ejerció su cuota de poder. Y en segundo lugar, porque si una misma Asamblea Legislativa nombra 2 veces a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en vez de estar configurando exclusivamente a 5 de sus miembros, 5 de sus 15 miembros, estaría configurando a 10 de sus 15 miembros. Y esto de alguna forma permitiría controlar las decisiones no solo de las diferentes salas, sino que de la Corte en pleno. Muy bien. Ahora, ¿cómo surge el mecanismo de elección de magistrados? ¿Cuál es el espíritu de estas disposiciones? Vea, nuestra Constitución regula el mecanismo de elección de magistrados por ser una elección de mucha importancia para la institucionalidad del país. En el mecanismo que se establece en la Constitución se regula que los abogados tienen participación, ¿verdad?, en la elección de 15 de los miembros de la lista y el CNJ elige a los otros 15 miembros de la lista. Su pregunta concreta es ¿cómo surge este mecanismo? Este mecanismo surge a través de una reforma que se hace a la Constitución de 1983 en el año de 1991 y concretamente al artículo 186 de la Constitución como fruto de las modificaciones que se realizaron en el órgano judicial para concretar el espíritu de los acuerdos de paz. Muy bien. Ahora, ¿por qué no es necesario que la prohibición expresa de que la Asamblea nombre a 2 periodos de magistrados conste en la Constitución misma? Ya, sí. Los académicos, los profesores de Derecho Constitucional y los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional establecen que el derecho, obviamente una parte consta de forma expresa y de forma escrita en la letra de las leyes y en la letra de la Constitución, pero también hay un margen para la interpretación, ¿verdad?, de las normas y también de las disposiciones de la Constitución. En este sentido, y no es el objeto de dar aquí una clase de Derecho Constitucional y no es tampoco de mi competencia, pero existen métodos de interpretación reconocidos, 2 esencialmente que podríamos citar que son pertinentes para lo que usted me pregunta. Uno tendría que ver con una interpretación sistemática de la Constitución, es decir, que las disposiciones de la Constitución no se interpretan de forma aislada, ¿verdad? No son entidades aisladas del resto del ordenamiento jurídico y por lo tanto se interpretan de forma sistemática dentro de un conjunto. Y en el caso de las disposiciones de la Constitución, esto tiene una importancia todavía mayor porque como todas son de igual rango, no puede existir contradicción entre ellas, a diferencia de las normas de segundo grado, que yo puedo
expulsar del ordenamiento jurídico por ser contrarias a la Constitución. Las disposiciones constitucionales, por tener todas igual rango, deben de interpretarse de forma unitaria y de forma sistemática. Entonces, al interpretar varios artículos, entre ellos el 186, el 86 que establece la limitación de los poderes públicos que no pueden hacer más que lo que la ley les señala, el artículo 83 que indica que la soberanía en El Salvador reside en el pueblo, el 86 que establece que los poderes públicos ejercen ese poder político en nombre del pueblo y por delegación del pueblo, ¿verdad? Llevan a concluir que en El Salvador una misma asamblea no puede elegir 2 veces porque entonces se estaría excediendo en la cuota de poder que le ha querido dar el constituyente, estaría vulnerando el sistema de frenos y contrapesos, estaría interfiriendo con la independencia judicial y ello contradice estas disposiciones que le acabo de citar. Entonces, una doble elección de la misma Corte, de una Corte Suprema de Justicia por una misma Asamblea Legislativa es contraria a este principio de interpretación sistemática de la Constitución. Y el otro principio también al que yo quería hacer referencia tiene que ver con lo que la Sala ha establecido, que es el parámetro de control. La Constitución está integrada por valores, principios y derechos que constan de forma expresa, como por ejemplo el derecho de igualdad en el artículo 3 que dice que todos somos iguales ante la ley. Eso es un principio, un valor y un derecho que está de forma expresa. Pero también hay otros derechos, otros principios y otros valores que no es necesario que la letra los diga expresamente, pero forman parte de ese contenido implícito o tácito del sistema que la Constitución entiende proteger. Y nuevamente hago referencia al sistema de frenos y contrapesos, a la independencia judicial, al principio de soberanía popular y a las limitaciones que todos los funcionarios públicos tienen en el ejercicio de sus funciones y que se estarían vulnerando si una misma Asamblea Legislativa elige 2 veces. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esta extensa explicación sobre esos 2 principios que se verían vulnerados. Es importante tenerlo presente dado el modelo republicano de nuestro Estado, como está consagrado en nuestra misma Constitución. Sin embargo, cuéntenos, ¿qué pasaría si en efecto la Asamblea Legislativa elige a los nuevos magistrados de la Corte? ¿Se podría hacer algo? Sí, yo invitaría nuevamente a nuestros oyentes a que descargaran de la página web de FUSADES el Boletín de Estudios Legales número 133, en el que podrán encontrar mayor desarrollo sobre estos temas en el que denominamos una legislatura, una magistratura, justamente para enfatizar el tema de las cuotas de poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que se podría hacer? Afortunadamente en una república, como usted bien lo ha dicho, cualquier intento por abusar del poder generalmente debe de tener un remedio, ¿verdad? Un remedio ya sea para la población en general como un remedio para los particulares cuando directamente se ven afectados en sus esferas de derechos. En este sentido, al platicar con varios juristas, ¿verdad?, conocedores de temas constitucionales, llegamos a la conclusión de que pueden existir 2 remedios. El primero sería de tipo general. Si una autoridad pública contraviene lo que la Constitución dispone, existe el proceso de inconstitucionalidad de las normas, leyes y decretos, que también es extensible a los actos de las autoridades públicas, ¿verdad? Entonces se podría intentar un proceso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, por las actuaciones de la Asamblea Legislativa al elegir 2 veces una renovación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, debemos decir que ya hay un listado de 30 personas que ha sido presentado por el CNJ ante la Asamblea Legislativa para que de ese listado de 30 personas y exclusivamente de ese listado, ¿verdad?, elijan a los nuevos 5 magistrados titulares o propietarios y a los 5 suplentes. Entonces, actualmente esas 30 personas están en una igualdad de situación jurídica, es decir, ya nació respecto de ellos una expectativa de derecho, ¿verdad?, para poder ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido,
las 10 personas, las 20 personas que podrían llegar a quedar fuera de este proceso eleccionario tendrían también la facultad para interponer un recurso de amparo, porque la autoridad pública que está eligiendo a estos 10 candidatos de forma inconstitucional, por reflejo, ¿verdad?, está vulnerando los derechos constitucionales de estas otras 20 personas que quedan fuera del proceso eleccionario indebidamente. Porque no es que cada vez que yo esté inconforme con una situación voy a ir a recurrir, ¿verdad? No es porque eligieron a 10 magistrados, entonces los 20, no, tiene que haber una violación constitucional. ¿Verdad? Y estas 20 personas eventualmente que quedan fuera de esta elección, que podrían llegar a quedar fuera de esta elección, tendrían, ¿verdad? La Constitución establece el proceso de amparo, ¿verdad?, para violaciones a derechos constitucionales en la esfera de los particulares, podrían eventualmente, ¿verdad?, recurrir de la actuación indebida de la Asamblea Legislativa. Muy bien. Qué grata noticia es saber que existen las vías judiciales para recurrir a esta posible acción. Ahora bien, mucho se dice que en el 2006 la Asamblea Legislativa eligió en 2 ocasiones tandas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero específicamente a la Asamblea Legislativa del periodo 2003-2006, que en total eligió a 10 magistrados de la Corte. ¿Por qué varios sectores reprochan a Fusades que en ese momento aceptó tácitamente dicha actuación legislativa? Sí, Carlos, muchas gracias por esa pregunta, porque nos permite aclarar una situación. Aquí tenemos que separar 2 ámbitos. Lo importante actualmente no es mirar hacia el pasado, sino mirar hacia adelante, ¿verdad? Recuerdo que en el conversatorio que tuvimos el 7 de marzo, justamente para debatir este tema, en un hotel capitalino, una de las ponentes, la ponente, digamos, principal que habíamos traído de Guatemala por haber estado en la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, dijo textualmente que el error no es fuente de derecho. Eso significa que cuando ha existido un error en el pasado de parte de una institución pública, eso no habilita para que ese mismo error se venga repitiendo en el futuro, simple y sencillamente porque ya se hizo. Y eso lamentablemente como salvadoreños a veces se nos olvida. Y entonces muchas veces decimos, ¿para qué queremos cambiar las cosas si siempre se han hecho así? Pero es que el hecho de que siempre se hayan hecho así o que una vez se hayan hecho así, no las convalida, no las hace correctas. Entonces primero quiero aclarar eso. Como Fusades nos preocupa ver hacia el futuro, nos preocupa que las cosas se hagan de forma adecuada y sobre todo nos preocupa que en esta elección se haga a través de la asamblea que está legitimada para hacerlo, que es la asamblea entrante, la que trae esta nueva legitimidad popular a la que le corresponde elegir, ¿verdad? Y además que sean electos candidatos idóneos, intachables, sobre la base de los méritos, ¿verdad? Pero para contestar específicamente por qué Fusades en ese momento no se pronunció, aquí hay una gran cantidad de factores. Primero, sí nos pronunciamos, Fusades sí reprochó, ¿verdad?, esa actuación de la Asamblea Legislativa, se hizo ex post, se hizo posteriormente al hecho, porque simple y sencillamente esa elección, esa lamentable elección del 2006, se llevó a cabo en un madrugón del 30 de abril, es decir, el último día en que la legislatura 2003-2006 podía actuar válidamente. Y obviamente nos sorprendió a todos, incluyendo a Fusades. Entonces no fue posible abordarlo como se está abordando ahorita de forma preventiva, pero sí se reprochó, y este reproche se hizo de forma seria, de forma contundente, en un estudio que también cualquier interesado puede descargar de la página web de Fusades, que es Instituciones Democráticas 2, ¿verdad? En ese estudio cualquier persona podrá comprobar que Fusades desautorizó esa indebida actuación de la legislatura 2003-2006, y nuevamente insisto, ¿verdad?,
no se hizo de forma preventiva como se está haciendo ahora, porque fue una actuación que sorprendió a toda la población por ser el último día de, digamos, de trabajo de la legislatura 2003-2006. Sí. Ok, gracias por su explicación. Esperamos que este antecedente negativo del 2006 no se vuelva a repetir en este año. Ahora, usted mencionó en su respuesta que otro elemento importante en este proceso de elección de magistrados son ciertas características que deben de tener estas personas. Se refirió a que sean magistrados idóneos. Cuéntenos, ¿cuál debe ser el perfil de estas personas que deben ocupar esas 5 magistraturas? ¿Verdad? Porque además entendemos que la renovación dentro de la Corte Suprema de Justicia abarca las distintas salas que la conforman. Sí. Si nos puede detallar al respecto. Sí, efectivamente, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia descansa en 2 pilares. Uno es el correcto procedimiento. Un procedimiento transparente, un procedimiento participativo, un procedimiento que se lleve a cabo conforme a la ley y, de ser posible, que mejore la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa existe una disposición que establece que la comisión política, en los casos de funcionarios de segundo grado, tiene a su entera discreción el hecho de realizar o no audiencias públicas con los candidatos. Entonces nosotros como FUSADES hemos venido insistiendo muchísimo que este es un elemento del proceso que debería de implementarse ya por costumbre, si usted gusta, de forma obligatoria, porque permite determinar con mayor certeza cuáles son los atributos y las cualidades de los candidatos. Entonces ese es el primer pilar en el que descansa una correcta elección. Procedimientos adecuados, procedimientos oportunos, procedimientos transparentes por las autoridades legítimamente facultadas para llevarlos a cabo. Okay. El otro pilar, ¿verdad?, igualmente importante, es la cualidad de los candidatos. La Constitución regula en una serie de artículos, el 176, el 178, el 186, algunos atributos que los candidatos para la Corte Suprema de Justicia deben cumplir. Si lo pudiéramos expresar en palabras claras, en palabras, digamos, informales, diríamos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían ser superhombres o supermujeres, ¿verdad?, por la importancia que la Corte Suprema de Justicia tiene para la vida de cada uno de los salvadoreños, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia se resuelven al más alto nivel conflictos de todo tipo, conflictos penales. Por ejemplo, una persona, veamos la otra cara de la moneda, una persona indebidamente acusada e indebidamente, encarcelada, por decirlo de esa forma, tiene una serie de recursos legales, ¿verdad? Y el último recurso al que él puede acceder está ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Igual, en un proceso civil, una persona que ha sido indebidamente privada de su propiedad puede también hacer uso de una serie de recursos, siendo el último también mecanismos que tiene en la Sala de lo Civil. Muy bien. Los particulares que han sido víctimas de un acto ilegal de la administración pública pueden recurrir ante la Sala de lo Contencioso, y finalmente la Sala de lo Constitucional es un tribunal para defensa de la Constitución, ante el cual pueden recurrir los particulares en habeas corpus, en amparo o también en inconstitucionalidades, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia práctica que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Como personas a veces pensamos que nunca nos va a tocar estar en algún conflicto que tendremos que llevar ante la justicia, pero pues lamentablemente a veces sí ocurre, ¿verdad? Entonces, es extremadamente importante que, dada la naturaleza de los derechos y de los conflictos que se resuelven en estas 4 salas, que las personas que ocupen la más alta magistratura del país en cualquiera de las salas sean personas de competencia y honorabilidad notorias. Si gusta, ¿qué podemos entender respecto a la competencia que deben de tener estas personas? ¿A qué se refiere la palabra competencia? Sí. Bueno, competencia es como la aptitud, la capacidad para hacer algo de forma adecuada. ¿Verdad? Ahorita no tengo a la mano el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
pero yo creería que eso es un concepto válido, ¿verdad? Entonces, aquí también me quisiera remitir a otro estudio que hemos realizado como FUSADIS y que tengo aquí a la mano porque es bastante completo, que es el estudio de proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Lo vamos a mostrar aquí. Vamos a lucir al niño, ¿verdad? Que es uno de los productos del Departamento de Estudios Legales, en el que discutimos muchísimos aspectos relacionados con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en el que se desarrollan con bastante detalle este tema de los requisitos que la Constitución establece y específicamente el de competencia y moralidad notorias, porque a veces algunas personas dicen, pero es que, ya le voy a contestar su tema de competencia, pero con relación al de moralidad, muchas veces uno escucha, ¿verdad?, en los pasillos o en reuniones informales que la gente dice, pero es que es imposible conocer quién es moral, quién es no inmoral, la moral es algo particular, no deberíamos de ser juzgados por nuestros pares, porque al fin y al cabo nadie tiene una moralidad intachable. Pero aquí no se trata de eso, no se trata de la esfera íntima de la persona, ¿verdad? De mis pensamientos, de mi profesión religiosa, no se trata de esos temas. Cuando la Constitución habla de moralidad notoria, tiene que ver con el comportamiento público de las personas, con el comportamiento, con las acciones, por así decirlo, y también con el comportamiento privado, que lamentablemente, pues para el caso de los funcionarios públicos, la persona que se somete a un proceso de elección pública tiene que saber que se le exigen ciertos niveles de comportamiento aún en la esfera privada que no se le van a exigir a la persona que está vendiendo en un supermercado. Porque el que está vendiendo en un supermercado tiene una incidencia limitada. El que esté ejerciendo una función pública tiene que estar rindiendo cuentas de forma permanente a la ciudadanía que lo ha electo. Porque no me canso de repetir, en una democracia el poder se ejerce en nombre del pueblo, por delegación del pueblo y para el pueblo. Entonces los funcionarios públicos tienen que rendirnos cuenta, ¿verdad? Porque la soberanía descansa en la población, en el pueblo. Entonces, moralidad notoria significa una persona, por ejemplo, que cumple con sus deberes, con sus cuotas familiares, que no ha sido denunciada en la Corte de Cuentas, que no ha sido denunciada en la sección de probidad, si ha sido juez que no tiene suspensiones o sanciones de parte de la Corte Suprema de Justicia, si es abogado que no tiene sanciones de parte de la sección de investigación profesional, si es padre de familia que tiene niños de varios hogares, pues que cumpla con sus obligaciones alimenticias ante la Procuraduría General de la República, o sea, de cara a sus hijos, pero obviamente ante las instituciones contraloras, ¿verdad? Entonces, esto es algunos de los elementos que esperaríamos que las personas que aspiran a magistrados tengan, ¿verdad? Obviamente que no haya sido sancionado por delitos graves, ¿verdad? O sea, este tipo de situaciones son las que permitirían de alguna forma acreditar la honorabilidad. Y para ir cerrando con el tema de la competencia, tiene que ver con el nivel de preparación académica que tiene una persona y con el desempeño profesional de una persona. Si, por ejemplo, yo sé que van a existir vacantes en la sala de lo contencioso con esta elección, porque hay 2 magistrados que se van, una magistrada de la sala de lo civil que sale, un magistrado de la sala de lo penal y un magistrado de la sala de lo constitucional. Entonces, como Consejo Nacional de la Judicatura y al momento de la elección de los abogados, deberíamos de intentar de introducir en estos listados personas que tengan competencia reconocida en todas las áreas que van a ser luego necesarias para el correcto desempeño de sus atribuciones, ¿verdad? Personas con conocimientos en materia contencioso-administrativa, personas con conocimientos en materia constitucional, civil y penal, ya sea por su nivel de estudios, porque tienen un posgrado, un máster, un doctorado, como quiera que se llame, en estas ramas del derecho, porque hayan sido personas que hayan demostrado su interés por estudiar estos temas, por investigar estos temas, que tengan a lo mejor publicaciones académicas, ¿verdad?, en estas áreas, o por ser, como en el caso de muchos profesionales, personas de reconocida especialidad en estas áreas, ¿verdad? Porque han sido jueces de lo penal, como ha ocurrido en el caso de algunas personas que han llegado a esa sala, o jueces de lo civil, o personas en el libre ejercicio de la profesión que se han especializado en ciertas ramas del derecho, ¿verdad? Todos conocemos que hay bufetes especializados en materia mercantil,
bufetes especializados en materia contencioso, bufetes un poquito más especializados en tema constitucional, aunque ahí no hay mucho, ¿verdad? Pero definitivamente competencia notoria significa personas que tienen aptitudes y conocimientos en derecho lo suficientemente sólidos para poder hacerle frente a los retos, a los desafíos y a los casos que van a tener que conocer cuando ya se encuentren en una de las salas de la Corte. Muy bien, muy bien. Gracias por aclararnos esos conceptos que de repente parecen tan difusos e indeterminados que son difíciles aterrizarlos en cuestiones específicas que las personas podemos evaluar sencillamente. Ahora, tengo entendido que también existe una red que está pendiente del proceso de elección de magistrados. Entiendo que se llama Red para la Independencia Judicial y me parece que hoy ha sacado una publicación en torno al tema. Entonces, si gusta, puedes contarnos de qué se trata la red, qué busca, detalles generales. Bueno, en los últimos años aquí en El Salvador hemos presenciado un fenómeno muy agradable. Y es que la ciudadanía, la sociedad civil, de alguna forma se está organizando justamente para hacerle frente a algunas actuaciones de nuestros delegados que no nos parecen adecuadas. Entonces existen redes electorales, existen redes un poquito más generalizadas y FUSADES forma parte de una red que se llama Red para la Independencia Judicial, que se ha creado esencialmente surge con otros centros de pensamiento y con universidades del país, ¿verdad? Sí. Para monitorear el actual proceso de elección y también para darle seguimiento luego de que se haya cumplido este proceso a todos los temas relacionados con la independencia judicial. Porque desde que tenemos, y sobre todo con la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, a la que se llega con la elección del 2009, dado lo vanguardista de alguno de sus fallos, por llamarle de alguna forma, y sé que este término quizás no va a ser del agrado de todos, pero dada la independencia con la cual ellos han actuado en muchas esferas, en esferas electorales, en el tema de nombramiento de funcionarios, en temas presupuestarios, ¿verdad? Han existido, Carlos, diferentes intentos por limitar la independencia de la Sala de lo Constitucional. Sí. Hemos presenciado, bueno, el infame decreto 743 que afortunadamente se derogó, pero también han habido intentos ante la misma sala por declarar inconstitucional el nombramiento de estos 4 magistrados. Han habido intentos por abrirles antejuicios, han habido pronunciamientos públicos de funcionarios de alto nivel reprochando actuaciones jurisdiccionales de los magistrados, en las cuales, de conformidad a la Constitución, ellos son totalmente independientes y no deberían de estar sujetos a ningún tipo de interferencia o presión, y menos viniendo del poder político, porque eso es un atentado a la independencia judicial, que existan funcionarios de alto nivel que estén en los medios, ¿verdad?, desaprobando los fallos de la sala. Entonces, esta red para la independencia judicial, integrada esencialmente por centros de pensamiento, por universidades y por otras instituciones afines, tiene como finalidad actualmente monitorear el proceso de elección, ¿verdad?, para como ciudadanía estar pendientes y por ello hemos publicado este día un campo pagado para hacerle saber a toda la población lo que está ocurriendo, y para pedirle a los políticos, a los diputados, ¿verdad?, sobre todo quienes tienen en sus manos actualmente el nombramiento de los próximos magistrados, primero a la Asamblea actual que se abstenga de nombrar, porque tal como hemos venido diciendo, ya no le corresponde, ya nombró. Sí, por lo que platicábamos previamente. Sí. Y luego a la asamblea entrante, por favor, elijan a los magistrados sobre la base de sus méritos, ¿verdad? No se repartan los cargos por interés político. Si la Corte Suprema de Justicia no es de la Asamblea Legislativa, es del pueblo salvadoreño. Y con miras en el interés general es que se deben nombrar, ¿sí? Y por lo tanto, esta red pretende monitorear el actual proceso y luego darle seguimiento a temas relacionados con la independencia judicial. Aquí tenemos una pregunta de parte de Raúl Soriano. Se la vamos a compartir. Que dice,
¿está de acuerdo con que la Asamblea elija a los magistrados o habrá otro mecanismo que exista? ¿Qué opinión le merece? Gracias, Raúl, y si nos está viendo, pues muchos saludos. Este es un tema que ha sido debatido y que creemos que luego de estas elecciones, pues eventualmente, como todo, podría también debatirse para ver qué elementos son perfeccionables. Existen diferentes mecanismos en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente nombra y el Senado ratifica, ¿verdad? Hay un sistema ahí de frenos y contrapesos. Aquí en El Salvador se ha considerado que la autoridad con mayor legitimidad democrática, es decir, con mayor legitimidad popular, porque se entiende que en la Asamblea Legislativa está representado el pueblo en pequeño, por decirlo de una forma muy sencilla, porque son funcionarios que nosotros con nuestro voto, y más ahora con el voto por persona, hemos electo de forma directa, y no solo para incidir en el número de curules que va a tener cada partido político o los independientes, como en este caso, pues que no entraron pero que se sometieron al escrutinio, sino que para incidir directamente con nombre y apellido en cuáles son los funcionarios que nosotros como población salvadoreña consideramos que son más aptos para desempeñarse. Entonces, por el momento yo diría que eventualmente se podría discutir este tema, pero por un tema de legitimidad democrática, de legitimidad popular, y porque se entendería que entre 84 personas se diluye un poco la posibilidad de que alguna quiera abusar de su poder, el mejor mecanismo que existe por el momento es el de un nombramiento a través de los diputados de la Asamblea Legislativa, que, debo recordar, se eligen con mayoría calificada, ¿verdad? No con mayoría simple. Entonces hay un mecanismo, hay varios mecanismos de protección para esta elección, y uno de ellos es la exigencia de los 2/3 de los votos de los diputados electos. Que serían 56 votos, ¿verdad? De los 84 si no nos fallan los cálculos, efectivamente serían 56 en lugar de 43. Muy bien, bueno, espero que de esa forma le hayamos respondido a Raúl, dejándole claro que si bien en otros países existen otros mecanismos, para el caso de El Salvador es la Asamblea Legislativa, y esta Asamblea debe respetar las reglas existentes, ¿verdad? Tal como las hemos estado conversando, en torno a las reglas procedimentales y en torno a las reglas de las personas que se deben elegir. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta información tan valiosa. Le agradecemos que nos la haya compartido tan amablemente. Sí, gracias a usted. Muchas gracias, pasen una feliz tarde. Hasta luego.